Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Damos inicio a nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES, no sin antes agradecerle su sintonía en este programa que día a día trae temas de interés en el ámbito de la seguridad. Hoy no es la excepción y hoy tenemos invitado especial. Hoy nos acompaña desde México el licenciado Eduardo Hernández Ruiz. Don Eduardo es el director del Consejo de Cadena de Suministros y también él cuenta con más de 30 años de experiencia especializada en todos los aspectos de seguridad corporativa, en temas de cadena de suministros. Ha desarrollado diversas estrategias de protección a empresas transnacionales en sectores como el automotriz, en sectores como aeroespacial, en el tema de la electrónica, también química, alimentos, todo lo que es cadena de suministros. Así que el licenciado don Eduardo Hernández, con su experiencia, nos va a comentar un poco más sobre lo que es este campo de la seguridad. Antes de empezar a hablar con el licenciado don Eduardo Hernández, vamos a ir a nuestro segmento de los tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. ¿Usa su celular mientras camina por la calle? Si usted es de las personas que camina por lugares solitarios y se entretiene con su celular escuchando música, chateando o viendo redes sociales, tenga cuidado porque podría ser víctima de asalto. Los asaltantes escogen lugares solitarios para interceptar a sus víctimas y robarles sus pertenencias, muchas veces utilizando armas de fuego o armas blancas. Lo mejor es no transitar por lugares solitarios y si debe hacerlo, trate de caminar acompañado. Alerta. La próxima víctima de asalto podría ser usted. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. El día de hoy vamos a hablar del tema de cadena de suministros. Y tenemos un invitado especial que gracias a las facilidades de la tecnología nos acompaña desde México. Él es el licenciado don Eduardo Hernández Ruiz. También vamos a hablar de la norma ISO 28000, una norma importante que debemos conocer. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Hablemos de Seguridad con ACES.
Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Muy buenos días. Don Eduardo, muchos años, 30 años de experiencia en el tema de seguridad Sí, corporativa y en el tema de cadena de suministros. sí, así es. Toda una experiencia. La realidad es de que muchos colegas que estamos en este mismo medio de la seguridad, pues es muy cierto que hemos acumulado todo tipo de experiencias, etapas como las que estamos viviendo hoy en día, cuando creemos que sabemos todo, se nos presenta una pandemia y todos los retos asociados y nos invita a que todos estos retos que estamos viviendo definitivamente lo convirtamos en aprendizaje. Entonces, pues bueno, es una situación de la cual vamos a salir avantes, pero pues, es complicado. Pero agradezco la invitación y bueno, pues dispuestos a hablar acerca de seguridad en la cadena de suministro y con énfasis en la norma ISO 28000. Don Eduardo, podríamos, para todas las personas que en este momento nos escuchan, podríamos empezar a comentar lo básico, el concepto Sí, de cadena de suministros. sí, claro. Mire, cuando cadena logística y cadena de suministro son empleados en nuestro día a día, se cree que es lo mismo. Una cadena logística efectivamente está integrado por pues, una empresa que transforma una materia prima, lo convierte en un producto terminado y entonces inicia toda una cadena donde se va a tener que hacer entrega. Eso es una cadena logística, es toda esta cadena de valor. Normalmente nosotros pensamos en ese fabricante, en ese almacén de distribución, el transportista, hasta llegar al destino. Pero cuando hablamos de cadena de suministro, es curioso porque va más allá de este concepto y cómo es así. La cadena de suministro está presente absolutamente en nuestro entorno, en todo. Lo que ustedes tienen como necesario para que esta entrevista se lleve a cabo de manera exitosa, todo está precedido por una cadena de suministro. Es difícil cuando explico la norma que vamos a hablar el día de hoy, que las cadenas de suministro están presentes en hospitales, en restaurantes, están presentes en hoteles, en organizaciones de servicio. Prácticamente toda organización tiene una cadena y esa cadena, por el nombre lo dice, por los eslabones que le integran. Entonces, todos somos parte de una cadena de suministro. De lo que habla esta norma es cómo vamos a proteger esa cadena de suministro. Ya hablaremos de ello. Don Eduardo, eso es muy interesante porque es un mercado o un sector comercial amplio, o sea, todo lo que hacemos tiene cadena de suministros, usted nos lo ha Así explicado. es, así es. Entonces, la protección de la cadena de suministros es diferenciada para todos. Me imagino que ahí es donde entra la norma. Así es, exactamente. Y lo que pretende esta norma es simple y sencillamente que tengamos un diálogo en común utilizando conceptos, metodologías, técnicas y todos esos elementos que conforma esta norma. Si me permite hablar de la norma, bueno, fue creada en el año 2007 por la Organización Internacional de Normalización ISO, de la cual está integrado por 186 países y bueno, pues al día de hoy se han publicado más de 29,000 normas, de las cuales nosotros conocemos unas cuantas. La más común es la ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad, pero esta en particular es Sistema de Gestión de Seguridad en la cadena de suministro, no en la cadena logística. Si yo solamente esa palabra, esa diferenciación, si hubiera dicho seguridad en la cadena logística, efectivamente, todos los eslabones que integran una cadena logística, hay algunos ejemplos que ya mencioné, estaría limitado, pero se dieron cuenta que la cadena de suministro va mucho más allá, como hace un momento lo acabo de mencionar. Todos somos parte de una cadena de suministro, de lo que habla la norma es cómo se protege esa cadena. Específicamente, el consejo que usted dirige, Ujú. ¿cuál es la función específica? Sí, claro. Nosotros fuimos creados o constituidos ya hace más de 6 años con la intención de desarrollar proyectos en un esquema tríada. ¿Y esto qué significa? Cuando involucras al sector público, me refiero a las entidades de gobierno,
naturalmente asociadas a aspectos de seguridad. Segunda línea es el sector privado. Naturalmente me refiero a todas aquellas organizaciones que representan un gremio. Por ejemplo, existe una cámara que representa la industria automotriz, otra que representa la industria aeroespacial y así sucesivamente. Entonces es trabajar en conjunto. Pero existe un tercer elemento que rara vez es incluido en proyectos pues de dimensiones como las que ya se han desarrollado como casos de éxito, que es el sector académico. Cuando integramos este último, los centros de investigación nos arroja como resultado pues una serie de casos que ya en su momento podríamos hablar de manera muy, muy importante. Pero nuestra esencia es difundir las normas ISO en materia de seguridad, que ya mencioné, son bastantes, pero desafortunadamente no son tan conocidas para los profesionales de la seguridad. ¿Podríamos desglosar un poco los elementos o criterios de esta norma? Sí, claro. La norma fue creada para que todas las personas que conforman una organización, a diferencia de otros estándares, que efectivamente es creado o fueron creados de y para la seguridad. En el caso de esta norma ISO, su principal esencia es que integra a todas las áreas, pasando por recursos humanos, áreas de almacén, finanzas y también desde la dirección general, naturalmente llegando al área de seguridad. Esto es por un lado, y por el otro lado es a todos, es decir, a los empleados, a todos los socios comerciales y a las partes interesadas. Las partes interesadas se puede entender como las autoridades regulatorias. Entonces, cuando tú generas un esquema de seguridad, ojo, por eso se llama cadena de suministro, porque las normas o los principios que marca la norma ISO 28000 no se refiere a hacer de un sitio, que es tu área de responsabilidad, un búnker. O sea, eso no es seguridad en la cadena de suministro. Es seguridad en la medida que involucras a tus socios comerciales. Existen conceptos, uno de ellos que cuando se menciona o se escucha por vez primera no se entiende del todo, que es aguas arriba, aguas abajo. Eso es lo que marca la ISO 28000 en su versión 2007, que te dice, tienes que identificar todos los actores que intervienen en tu cadena de suministro. Entonces, aguas arriba se refiere a que le des nombre a cada organización que participa en tu cadena de suministro de insumos. Insumos, es decir, materias primas o todo lo que llegues a necesitar para tu proceso de transformación o tu cadena de valor. Y aguas abajo se refiere a todas las organizaciones o eslabones que participan en tu cadena de distribución. Si tú ya tienes un servicio o un producto terminado que quieres entregar, necesitas entonces de socios comerciales. Y cuando tienes ya identificado todo esto, pasamos a los procesos críticos. Tienes que tenerlos muy claros y, por supuesto, ya diferenciado de los socios comerciales críticos. Entonces, una vez que ya tienes la visibilidad, pasamos a la trazabilidad, que es el control de origen a destino. Y esto lo logramos a través de la gestión de riesgos con la norma ISO 31000. Don Eduardo, cada vez más estos temas de los socios comerciales, lógicamente, si tienen la certificación, están certificados por la norma ISO, en este caso la 28000, lógicamente eso es una apertura comercial importante para muchos comercios. Sí. Se pueden lograr socios comerciales porque están hablando en el mismo idioma, digámoslo de esa forma. Así es. Como es común, se tiene como referencia Estados Unidos porque ellos cuentan con una certificación llamada CITIPAT, que significa Asociación de Aduanas en contra del Terrorismo, de la cual la fortaleza está precisamente en esa alianza llamada de responsabilidad compartida entre el sector privado internacional con las autoridades de la aduana de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos. Y esto es un programa que nació derivado de los atentados del 11 de septiembre. Ellos reconocieron
que su sistema de seguridad era, pues, si no el mejor, pues sí tenía áreas de vulnerabilidad, las cuales quedaron expuestas. Entonces decidieron crear con la aduana de Estados Unidos este programa a partir del 2002. Y al día de hoy existen 11,414 empresas fuera de Estados Unidos que son con los que intercambian bienes y ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, pasemos entonces a la Organización Mundial de Aduanas, quien 3 años después crea un llamado marco para asegurar y facilitar el comercio internacional, donde con 2 pilares, pilar aduana-aduana, pilar aduana-empresa, replicaron este modelo de CITIPAD y de tal manera que al día de hoy hay 100 países que tienen el operador económico autorizado, que no significa otra cosa más que una empresa confiable que realiza actividades internacionales cumpliendo con requisitos de seguridad. Bueno, la Organización Mundial de Aduanas también se dio cuenta que tenía un área de oportunidad para crear comunidades seguras en materia de intercambio de bienes, pero se dieron cuenta también que no había un estándar con el cual ellos pudieran apoyarse y decirle o recomendarle a las autoridades aduaneras. Afortunadamente, ISO 2 años después, en el 2007, es cuando publica de manera oficial esta norma, que es la que estamos hablando, y al día de hoy es oficial, la ISO 28000 para la Organización Mundial de Aduanas, y es la única, no otras, es la única que recomienda para todo país que sea parte de este operador económico autorizado. Costa Rica tiene un operador económico autorizado, al igual que otros 100 países. El tema de procesos críticos, usted también lo mencionó, sí, don Eduardo. ¿Qué podemos llamar un proceso crítico en todo lo que es la cadena de suministros? Muy bien, voy a dar un ejemplo de una industria automotriz. ¿Qué sucede cuando esta industria carece de algún, digamos, algún insumo, algún componente, algún dispositivo? Voy a mencionar cuando tuve la oportunidad de estar en la línea de ensamble de Toyota en San Antonio, Texas. Ok. Ellos mencionaban que ya tenían cuantificado o contabilizado cuánto les representa una hora que esté detenida su línea de ensamble o su línea de producción. Era arriba de $7,000 por cada hora que estuviera parado. Hoy en día esta cantidad de hecho ya se incrementó, pero bueno, son otros elementos. Lo importante es que ellos ya estaban conscientes de esto. Entonces, al saber que tener una operación detenida ocasiona pérdidas directas, entonces ellos se van atrás. ¿Quiénes son los que participan en esto? Son sus socios comerciales críticos. Dentro de estos socios comerciales se realizan acciones que se tienen que llevar sí o sí de una manera secuenciada, cumpliendo un tiempo, etcétera. Es hacerlo bien a la primera. Entonces, dentro de la calidad del producto que se le está haciendo entrega, también es el tiempo en el que se le tiene que entregar, y todo esto nos lleva a acciones que encaminadas a cumplir con este objetivo. Entonces, cuando ya empiezas a distinguir qué es un proceso a un proceso crítico, bueno, ese proceso crítico es el que te permite darle una continuidad a tus operaciones. Y lo mismo pasa para tu propio caso. Tienes que distinguir cuáles son los procesos críticos de que tu empresa tenga en tiempo y forma el producto que se te está solicitando, y también de tus socios comerciales críticos, cuáles son los que van a apoyar a que se haga entrega en la forma correcta. Entonces, esto te lleva a que, si bien convivimos con muchas acciones que influyen, acciones administrativas, acciones operativas, etcétera, estas no todas son prioritarias. Entonces, cuando tú ya tienes identificado esta prioridad en tu proceso, pues entonces ya sabes dónde vas a destinar los recursos humanos, financieros, materiales y de planeación.
Podríamos decir que un proceso crítico tiene que ver con todo lo que es la distribución. Es una parte, sí, porque ahí cuando tú estás mencionando distribución es porque el producto pues ya está listo para embarcarse y hacer entrega. Podría yo ejemplificar cuando algún producto de Costa Rica está en el puerto marítimo, pero entonces ahí yo te preguntaría, ok, ya está ahí listo para entregarse. ¿Qué hubo antes? Antes pues se tuvo que fabricar. Ahí también es un ejemplo de proceso crítico, pero para poderlo fabricar pues necesitaste componentes de diferentes partes, puede ser dentro de Costa Rica o fuera de Costa Rica, pero los necesitaste para incluirlos. Entonces, eso también es parte de los procesos críticos, obtener en tiempo y forma todos estos componentes e insumos. ¿Qué es lo que tienes al final? Pues una trazabilidad. A eso es a lo que me refería con un control de origen a destino. Me refería también, don Eduardo, a si los procesos de seguridad abarcan todo lo que es el transporte de la mercadería, precisamente porque sabemos de que hay mucha vulnerabilidad o también hay mucho riesgo de delitos contra toda esa mercadería, ¿verdad? Mercancía. Sí, por supuesto, y basta observar que también las formas de entrega nunca va a ser los mismos riesgos cuando haces entrega vía marítima que cuando haces entrega vía terrestre, ferroviaria, donde exista redes de ferrocarril o aérea. Entonces, cada uno presenta riesgos muy distintos y pues bueno, ya como profesionales de la seguridad sería interesante conocer cómo funcionan estas cadenas logísticas o estos medios y a su vez qué tipo de riesgos comúnmente se presentan y también qué regulaciones, porque sí existen para el ámbito marítimo, existen unas regulaciones de seguridad para el aéreo, otras, etcétera. Cuando en una empresa, ya en una corporación, está establecido o adquiere la norma 28.000, la norma ISO 28.000, están los procesos caminando, me imagino que eso lleva una evaluación periódica. Y usted nos comentaba ahora, bueno, con el tema de la pandemia también, cuando usted lo mencionó muy atinadamente, cuando pareciera que ya sabemos todo, ¿verdad? Aparece algo nuevo. Entonces, todo esto está siempre sujeto a evaluación y a cambio. Cuando los especialistas en seguridad, yo los escuchaba antes de la pandemia, ninguno de ellos mencionó en su momento que una pandemia nos iba a detener prácticamente todo lo que conocíamos, que nos iba a aislar en la forma que estamos, que nos iba a cambiar completamente todos los esquemas que en ese momento ellos mencionaban como infalibles y resultaron que no lo fueron. En este momento tenemos identificados infinidad de consecuencias que no habíamos imaginado siquiera que se llegaran a dar. La cuestión es de que los riesgos son dinámicos, son inciertos, difícilmente los vas a predecir. Existen, por ejemplo, organizaciones que cada año publican cuáles son los riesgos en materia de pronóstico que podría llegar a afectarnos y hay infinidad, pero el de la pandemia concretamente pues no estaba y es una realidad. Difícilmente nosotros estaríamos en condición de decir, en el 2020 vamos a tener una pandemia y pues lo hubieran tachado de loco. Pero hoy en día, cuando ya te dicen, pues una pandemia puede afectar las cadenas de suministro, o sea, sobran ejemplos. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender. No lo sabemos todo. El día de mañana quizás se presente una afectación de otra naturaleza que nos va a exponer de que pues, no somos infalibles. Por eso precisamente todos estos que mencionaste, años que llevo, pues es el mismo caso de muchos profesionales que quizás hayan estado siendo entrevistados antes que un servidor, pero pues es una realidad. Es un aprendizaje que nunca termina y eso es importante, aceptar que no lo sabemos todos. Y lo segundo es que nos necesitamos, no estamos compitiendo, nos necesitamos. Y eso es precisamente también aquello que marca la norma ISO 28000, es reunir la experiencia, la mejor información disponible, los mejores recursos humanos y todo esto en consecuencia.
¿de acuerdo? Y algo adicional, mira, ISO 28000 no es obligatorio certificarse, a diferencia de otros estándares que la única forma de demostrar suficiencia, cumplimiento, es mostrando un papel que es un certificado, que por supuesto, sí, algún trabajo se ha de haber hecho para ganar ese papel, pero no es lo que inclina la balanza. Lo que sí inclina la balanza en ISO 28000 son los resultados. Es decir, una empresa puede demostrar que sí cumple con ISO 28000 sin mostrar un documento, pero sí obligado a demostrar en evidencia de documental, de procesos, de tecnología, de instalaciones y sobre todo del factor humano, pues que precisamente se está cumpliendo con esta norma. Y así, don Eduardo, es como la persona, o como la empresa, perdón, demostrando todo esto, es como puede acceder a la certificación. Sí, mira, existen dos tipos de certificación oficiales por parte de ISO. Cuando tú como empresa, es decir, una razón social, una persona moral, quiere que su empresa tenga un reconocimiento por parte de ISO, muy bien, se acerca a alguna casa certificadora, no voy a mencionar ninguna, solamente es una empresa que va a estar en tus instalaciones y va a revisar si o no cumples con el 100% de los requisitos que marca la ISO 28000. En este caso, ese sería el ejemplo. Bueno, eso es en cumplimiento de la ISO 1721, que ahí es donde explica todos los procesos que se tienen que cumplir. Pero también existe certificación para personas. Es decir, que el documento, en lugar de que aparezca al nombre de una empresa, aparezca al nombre de una persona como tú o como yo. ¿De acuerdo? Entonces, existen certificaciones oficiales de ISO acreditadas en los 186 países que conforma ISO y con una vigencia de 3 años. Ahí puedo anunciar que existe la figura del Supply Chain Risk and Security Manager, ¿de acuerdo? Y es una certificación oficial de ISO y pues tendrás que demostrar amplio conocimiento, experiencia, etcétera, para a efectos de acreditar. Una duración de 3 años, cuando la Es la empresa... vigencia. Y luego se da un proceso de evaluación, una auditoría. Constante. ¿Cómo se Sí, maneja eso? existe un proceso, porque mira, si hablamos del caso de la empresa no es de que hasta los 3 años va a volver a ser auditado, no. O sea, primero tuvo que cumplir con todos los requisitos de la norma y entonces cuando es visitado por una casa certificadora, tiene que demostrar en lo que se conoce como auditoría de tercera parte. Esa palabrita de tercera parte significa que esa auditoría tiene efectos de ser aceptado o ser rechazado para obtener una certificación oficial de ISO. Cuando es aceptado, inicia un proceso o una vigencia de 3 años, que es lo que va a durar ese certificado, pero se tiene que estar visitando frecuentemente durante esos 3 años, ¿de acuerdo? En el caso de la certificación de personas, también tiene una vigencia de 3 años, pero durante esos 3 años vas a tener que estar demostrando de manera frecuente que cumples y que estás generando experiencia, estás acumulando tiempo medido en horas de experiencia en campo. Uh-huh. Cuando usted nos comentaba sobre esos procesos críticos y analizando todo lo que es la norma 28000, vemos que procesos críticos nos lo imaginamos lógicamente diferentes en lo que es sector automotriz como aeroespacial. Nos imaginamos que procesos críticos, bueno, van a ser muy diferentes, pero la norma lo que sirve es para contemplar todo el mercado, me imagino. Sí, así es. Cuando tú empiezas a conocer la ISO 28000, lo primero que descubres es precisamente la amplitud o el alcance que tiene y que facilita a cualquier tipo de organización, inclusive aquellas que no fabrican nada, que solamente ofrecen servicios. Puedo dar el caso de seguridad privada.
muchos se preguntan cómo una empresa de seguridad privada certificándose en un estándar que fue creado para fabricación, para almacenamiento, para distribución, transporte, sí. Inclusive yo te puedo decir, hasta un hotel se puede certificar en ISO 28000. O sea, la cuestión es que todos tienen cadena de suministro. Está certificando la seguridad de su cadena de suministro. Bueno, lo segundo que te das cuenta es, existe un principio llamado Deming, es un ciclo Deming o PDCA, PHBA. ¿Qué significa estas siglas? Bueno, son 4 fases, que la primera es la planeación, que es cuando vas a identificar qué y cómo van a lograr determinado objetivo. Después, ahí mismo, vas a detectar qué recursos necesitas para lograr ese objetivo. Después, ahí vas a identificar quiénes se van a involucrar y así sucesivamente. La cuestión es que durante esa etapa, que es una de las más importantes, porque tú vas a determinar no solamente qué quieres lograr, sino en cuánto tiempo lo quieres lograr y qué resultados son los que estás esperando derivado de esta acción. Cuando ya tienes todo identificado, pasemos a la acción. Esa es la etapa que se le conoce como de implementación, ¿de acuerdo? Ok, implementación, ya no estás planeando, ya solamente estás ejecutando, ¿de acuerdo? Y después viene la etapa de auditoría, que es comparar entre tus objetivos de expectativa a tus resultados reales. Y esa brecha es la que tienes que trabajar de sí o no se logró con todo lo que invertiste, con todo lo que destinaste para estos objetivos. Entonces llegamos a la última etapa, que son las de mejora continua. Y este es un ciclo virtuoso. PDCA es Plan, Do, Act, Checked, o sea, en inglés. Pero se resume como planeación, implementación, auditoría y mejora continua. Vamos a ir brevemente a nuestra pausa comercial. Hoy estamos hablando con el licenciado Eduardo Hernández Ruiz. Desde México nos acompaña vía plataformas virtuales y estamos hablando sobre la cadena de suministros, estamos hablando sobre la norma ISO 28000, un tema muy interesante del que estamos aprendiendo bastante gracias a la explicación del licenciado Eduardo Hernández. No se despegue, ya casi continuamos con este tema. JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Cadena de suministros es el tema del día de hoy con el licenciado Eduardo Hernández Ruiz, que nos acompaña desde México. Licenciado, ¿cómo empieza una empresa o una corporación? Usted como asesor, como consultor, lo ha hecho, me imagino, muchísimas veces, para adquirir o tratar de modelar sus procesos para adquirir las certificaciones. Ok. El primer paso es identificar en lo que conocemos como contexto interno. Y esto nos lleva a realizar un ejercicio de FODA, que es de saber qué fortalezas tiene esta empresa, saber cuáles son sus debilidades, saber cuáles son sus áreas de oportunidad y saber cuáles son las amenazas a las que está expuesto. Una vez que tenemos esto, pasamos a un desarrollo de tal manera que vamos a revisar qué es lo que ellos buscan. Si su intención es alcanzar hasta una certificación oficial de ISO 28000, entonces tendríamos que revisar qué es lo que te pide la norma y qué es lo que tienes respecto a demostrar que sí estás cumpliendo. Esa diferencia, ese porcentaje de no cumplimiento es donde tenemos que trabajar. Y por lo común es cuando empezamos a trabajar con las personas, ellos primero declaran que no tienen ninguna noción acerca de esta norma. Entonces eso nos lleva a que tenemos que identificar con qué personas vamos a trabajar en una llamada matriz de responsabilidades. Y ahí es precisamente donde se descubre
que no vamos a trabajar nada más con el área de seguridad, vamos a trabajar con todos los que tengan una área de responsabilidad, y entonces cada persona que se integre en ese comité de implementación se le tiene que desarrollar competencias. Esto significa que debe de interpretar qué es lo que dicen las cláusulas de ISO 28000, pero también que entienda cómo se asocia con sus propias actividades. ¿Qué dice ISO 28000 para el caso de recursos humanos? ¿Qué procesos de ISO 28000 se van a tener que incorporar al área de recursos humanos, al área de finanzas, al área de sistemas, al área de, y así sucesivamente? Y esto es importante porque cuando tenemos un contexto diferenciado, ¿y esto qué significa? Es una realidad, nunca va a ser lo mismo trabajar para una industria automotriz que ellos cuentan, por cierto, con su propia norma, que es la IATF 16949, que es un sistema de gestión de calidad de la industria automotriz, a una industria alimenticia. Es diferente, es una realidad, hasta en la forma de gestionar los riesgos, en las técnicas que se utiliza en una y en otra son diferentes. Entonces es una realidad que este contexto nos va a permitir visualizar todo lo que vamos a tener que trabajar durante cuánto tiempo. Y yo sí quisiera insistir que las personas que nos escuchan y nos acompañan el día de hoy no se lleven el mensaje de que lo más importante de ISO 28000 es el certificado. Lo importante de ISO 28000 son los procesos, todas las técnicas relacionadas, pero al final los resultados. Entonces, sí entiendo perfectamente que existen otros estándares que la única forma de demostrar cumplimiento es mostrando un documento. No es el caso de ISO 28000. Don Eduardo, una empresa que quiere ver o optar por este tipo de certificación, ¿siempre necesita la consultoría externa o hay algún departamento dentro de la propia organización que podría evaluar todos los procedimientos que tiene? Se hace en conjunto. La función del consultor es facilitar ese proceso que sea en el menor tiempo posible, pero a la vez de la mejor forma posible. Entonces, si una persona que está como responsable necesariamente se tienen que involucrar, porque de ese comité de implementación surge la figura del líder de proyecto, que es, y el nombre lo dice, será el líder y responsable de hacerse cargo de todo lo necesario hasta el punto en que se considere que ya se está cumpliendo con todos los requisitos de la norma. La segunda figura dentro de ese comité se conoce como oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento está para apoyar al líder de proyecto y también para apoyar en lo que sea necesario a cada integrante del comité. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es recomendable que se acuda a un consultor, pues con toda la experiencia en el caso de ISO 28000. Es cierto que si bien tiene una historia desde hace pues ya más de 14 años, más de 12 años, y también quisiera aprovechar este espacio para anunciar que apenas hace 3 semanas se acaba de publicar la nueva versión de ISO 28000, pero que lleva las siglas ISO 28000-2021. Entonces, esto se considera como la versión previa a una versión final. Cuando ISO publique la ISO 28000-2021, la versión del 2007 se cancela y entrará esta nueva norma ya con todo lo que representa. Hace poco, bueno, mejor dicho, el día de ayer, por vez primera, di una presentación de cuáles son los cambios que llegan con la nueva versión de ISO 28000-2021 y que, bueno, considero que la mayoría de las personas que nos están escuchando, si ya conocían la ISO 28000, pues saben cómo funciona la estructura, pero quizás no estaban enterados de que ya se publicó la nueva versión.
qué cantidad de tiempo o espacio de tiempo podríamos hablar de que se modifican estas versiones de las certificaciones? Y también algo importante, bueno, ¿qué implica eso para las empresas que ya están certificadas? Claro, ISO de manera común hace una revisión cada 5 años. Quisiera mencionar que el Comité 292 es un comité técnico, 292 dentro de ISO. Está constituido por 50 países, uno de ellos es México, con voz y voto. Ellos son los que cuando se presenta una iniciativa, pues el voto es, yo considero que es aceptable, no tengo nada que proponer, y entonces hay otro país de los 50 que dice, no, yo no estoy de acuerdo, voto en contra. O hay otro país de los 50 que dice, yo propongo estas mejoras. Bueno, la cuestión es sencilla. A ver, si nosotros en nuestra propia familia, en ocasiones es difícil que nos pongamos de acuerdo, ahora imagínense tantos países que dan una opinión acerca de cómo debería de ser una norma. Eso significa que lleva bastante tiempo en entregar una versión final. ¿Y esto qué significa? Si bien es cierto, cada 5 años se hace una propuesta a todos los países, es tanto como decir, a ver, la ISO 28000 fue publicada en el 2007, ya transcurrieron 5 años. ¿Alguien considera que debería de ser actualizada o revisada, etcétera? Y dependiendo de lo que se encuentre en ese momento, ya ellos deciden si o no amerita que se hagan modificaciones. Bueno, pues esta norma, es cierto, ya necesitaba ser actualizada, pero afortunadamente con estos cambios que se entregan, que bueno, el principal de ellos es lo que se conoce como estructura de alto nivel. Lo único que se debe de entender de este concepto es que te va a facilitar a cualquier organización que ya tenía otro sistema de gestión de ISO, y si no lo tenía, pues entonces de todos modos llega a facilitar con estas 10 cláusulas de la estructura de alto nivel para efectos de ahora pasar a un sistema integrado. El problema real de las certificaciones es que cada una tiene sus propias reglas, todas son diferentes, aun cuando sea del mismo objetivo de seguridad, el camino para llegar a ello pues son muy distintas. Y en el caso de ISO, eso es precisamente en lo que más se ha trabajado, que si tú quieres implementar un sistema de calidad, aún con un sistema ambiental de salud ocupacional y en este caso de seguridad en la cadena de suministro, ya no te tienes que quebrar la cabeza porque ya el trabajo ya lo hicieron ellos para efectos de cómo hacer una integración de una manera hasta natural, podría decirse de una manera más sencilla. Don Eduardo, usted hace un rato, el tema nos está quedando muy, muy claro. La verdad es que su explicación ha sido muy sencilla y entendible para todos los oyentes. Hace un rato conversamos sobre el tema de aduanas y se me vino a la mente el tema de los riesgos que existe en todo lo que es el transporte. Principalmente usted comentaba el tema de aduanas allá con los Estados Unidos, el tema del narcotráfico o el tema del terrorismo. Yo creo que todas estas certificaciones también son un elemento fundamental para lo que es la seguridad, digamos, desde el área de la seguridad nacional, la seguridad del transporte. Me parece que eso da también confianza a instituciones gubernamentales de todo lo que se está haciendo en lo que es materia de transporte. Lo que más se ha buscado es precisamente que se entienda que no se va a llegar nunca a un caso de éxito, a un resultado deseable, si se separa el Estado al sector privado. Y eso está desde los atentados del 11 de septiembre, que se llegó a la conclusión de que era imposible hablar acerca de un esquema efectivo de seguridad haciendo a un lado al sector privado, o sea, desde el punto de vista de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja como aprendizaje que desafortunadamente sabemos y estamos conscientes en todos los países? La
las administraciones pues cambian cada determinado tiempo. Podríamos haber hablado de una administración que tenía toda la voluntad, tenía la disposición de ofrecer recursos, tener una línea abierta de comunicación, llegar a un entendimiento de crear estrategias en conjunto. Y también, desafortunadamente, tenemos otros casos de administración donde ni siquiera nos contestan el teléfono, no nos contestan los correos electrónicos, no nos abren la puerta y no les interesa nada de lo que nosotros estemos buscando. Entonces, es cierto, es una situación que cualquier país de los que nos están escuchando se puede identificar, incluido mi propio país, que desafortunadamente este último ejemplo es el caso de lo que estamos viviendo ahorita. Y la referencia la tengo muy clara. Puedo compartirles que en la administración anterior desarrollamos en conjunto con la Policía Federal y sus 7 divisiones, creamos un diplomado en protección a ciclos productivos. ¿Y qué era la finalidad de esta formación? Que como resultado de una colaboración del sector público y el privado, las empresas estaban dispuestas a abrir las puertas para que entraran los policías, conocieran sus procesos de fabricación, de logística, de seguridad absolutamente, y que adicionalmente se le enseñara a estos policías cómo funcionan las cadenas de suministro. Entonces, tú puedes imaginar un policía de Costa Rica que no tenga ni la menor idea de cómo funciona el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte que no sepa cómo funcionan los procesos de fabricación, o si no es algo de fabricación, es algo que se extrae, no sé, por ejemplo, cualquier producto orgánico que se distribuya, cómo funcionan los diferentes tipos de empresa. O sea, eso fue precisamente la finalidad de este diplomado, que hubiera un entendimiento, autoridad e industria. Y la única forma que encontramos el homologar criterios, el desarrollar estrategias en común, era que el policía conociera cómo funcionan las empresas. Y ese fue el resultado y ese fue el éxito de esos 300 egresados que tuvimos. Es para lo que nos alcanzó el tiempo, oficiales de alto rango, tomadores de decisiones en 7 generaciones. Desafortunadamente en esta administración no quisieron saber nada de eso y no se ha realizado. Pero definitivamente la base de todo este conocimiento surge de la norma ISO 28000. Un elemento fundamental, esas alianzas del sector público y privado para combatir todos esos elementos de inseguridad. Y don Eduardo nos lo ha dejado muy claro, una iniciativa muy importante y sería digno de emular. Les recuerdo que nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES, también tenemos el Facebook de la emisora, tenemos Spotify, podcast, ahí quedan alojados todos los programas, y también nuestro canal de YouTube. WhatsApp no podría faltar, donde pueden entrar preguntas y también conocer sus comentarios. Vamos a ir al segmento de redes sociales. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposcesmac.com. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería.
Vamos con nuestro segmento de redes sociales, bastantes comentarios sobre el tema del día de hoy. Tenemos 2 preguntas, las vamos a leer de una vez para que don Eduardo nos las pueda aclarar. Preguntan, dice, ¿qué diferencia hace tener o no una certificación de estas ante el cliente? Y la otra es, a nivel de compras del Estado, ¿cómo se ve tener una certificación ISO? Bueno, miren, primero contesto la primera. Voy a explicarlo en términos de Costa Rica en el mundo del comercio global. Si algún país fabrica lo que sea para que llegue a Costa Rica y esté al alcance de los consumidores, hay 2 historias. Si esa empresa cuenta con un operador económico autorizado, que se debe entender que acreditó en su país de origen con una auditoría de seguridad. En el caso de México, voy a hacerlo más claro todavía, si un producto mexicano se envía a Costa Rica, ese producto necesariamente tuvo que pasar por una certificación de operador económico autorizado. Entonces, esa empresa se considera confiable para Costa Rica porque sabe que no es la intención de esa empresa, además del producto que se está vendiendo, introducir algo que esté prohibido o que les vaya a hacer daño a ustedes. Pero ¿qué sucede cuando invierto este ejemplo? ¿Qué pasa cuando es de Costa Rica que sale algún producto con destino a Europa o Asia o a México? Bueno, ustedes cuentan con su propio programa de operador económico autorizado. Lo que deben de saber es de que la norma ISO 28000 es la que se solicita o es la que se recomienda, pero no dejando de mencionar que no es así como indispensable ese certificado. Pero si ustedes dicen, es que yo sí quiero tener ese certificado de ISO 28000, bueno, lo que deben de saber es de que les va a hacer más sentido a todas las empresas que están dentro de la cadena logística que cuenten con la suficiencia en el cumplimiento del estándar ISO 28000 en toda la cadena completita. O sea, me estoy refiriendo tanto nacional como internacional. Yo soy el primero en reconocer que existe otros estándares, así en manera plural. Estoy consciente de ello, pero también ustedes sería interesante verificar de estos estándares locales cuántos de esos estándares son conocidos en Europa, en Asia, en otros continentes. La realidad es que no los conocen. Eso es la realidad. Si ustedes buscan algo que tenga que ver con la comunidad internacional, por ejemplo, el caso de México, también se van a dar cuenta que la mayoría de las empresas pues se apoyan precisamente con las recomendaciones que se tienen y cada país determina. Miren, en el caso de México, desde el 2012 que nace el operador económico autorizado, es oficial. Hay un documento oficial que dice utilice la ISO 28000, no te dice ninguna otra, sabiendo que existen otros estándares, ¿de acuerdo? Inclusive me lo han mencionado. Es que estos otros estándares existen desde antes del 2007. Yo estoy de acuerdo. Lo importante de esto es que si los estándares en cuestión tú empiezas a conocer, y ese es un ejercicio sano, el decir, a ver, voy a comparar qué es lo que me ofrece el estándar que siempre he conocido con ISO 28000. Yo sería el primero en decir, eso es lo que te va a ayudar a identificar cuál es el más recomendable, sobre todo con esta versión 2021, que apenas va a iniciar, ¿de acuerdo? Claro. Don Eduardo, el tiempo nos gana. Agradecerle por su participación el día de hoy. Yo creo que nos quedó muy claro. Yo creo que la invitación para un próximo programa es obligatoria. Muchísimas gracias, don Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Hoy hablamos de la cadena de suministros con un profesional del tema.
Les recuerdo la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad.